Bueno, seguimos aquí en La Brújula, en Radio La Luna. Hasta aquí llevamos 2 horas de programa y pronto vamos a estar hablando con nuestro amigo César Lerena, experto en Atlántico Sur y pesca, sobre lo que nos corresponde por derecho y que a veces no defendemos como corresponde, que es el mar argentino y la Antártida, lógicamente, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, parte del territorio nacional, del cual muchas veces no damos cuenta. Tenemos un país tan grande que a veces no sabemos que debemos defenderlo en su integralidad, en toda su extensión. Y eso también va a ser a la grandeza de la nación en su momento y a las posibilidades del mejor vivir para todos. De eso se trata, no hay mayores secretos. Bueno, ya estamos entonces con nuestro amigo César Lerena. César, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está el clima allí en Mar del Plata? Contanos un segundo. El clima, creo que está muy bueno desde el punto de vista climatológico, ¿no? Sí, claro. Muy lindo. Sí, así no son todas pálidas. Sí, exactamente. Un poco de playa viene bien para sacarse un poco la arena que traemos en el cuerpo. Sí, en fin. Suponemos que este verano va a ser complicado, ¿no? Porque la gente habrá que ver cómo se comporta a la hora de la playa. Porque claro. Habitualmente hay mucha gente y ahora, bueno, con ese tema veremos qué pasa, ¿no? Sí, sobre todo si no se respeta el distanciamiento social, porque se entiende que en la playa la ventaja es que siempre hay circulación de aire, claro, y el contagio debería ser menor siempre que se mantenga la distancia física correspondiente, ¿no? Va a ser difícil. Va a ser difícil, sí, ya lo Sí. creo, porque yo lo veo, ¿sabes dónde? En las plazas del Gran Buenos Aires. Claro. No es que las conozca todas, pero recorro algunas y la verdad es que tienen cantidad de gente y la distancia física cada día se respeta menos. Efectivamente. Bueno, yo te queríamos preguntar, en principio por una nota excelente que has hecho, que la titulaste La Argentina colonizada, sin pesca no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en las Malvinas. ¿Por qué no nos contás un poquito esta relación entre el tema de la pesca y la soberanía? Bueno, la relación de la pesca con la soberanía nacional es muy lineal. La realidad, inclusive, no sería necesario que lo diga yo, lo dijo en el año 2012, lo dijo el propio director ilegal de pesca en Malvinas, el británico John Barton, que dijo, sin pesca no hubiésemos sobrevivido. Mira. La realidad que cuando se inició las conversaciones que derivaron luego en el Acuerdo de Madrid, quien negoció por la Argentina, el jefe de la delegación argentina que negoció las primeras letras de ese acuerdo, si bien estaba bastante preparado el acuerdo, pero digamos algunas cuestiones que iban luego a traducirse en algún escrito, sí. Ese negociador argentino, ese jefe de negociadores argentino, que era un radical jubilado, Lucio García del Solar, Ajá. un prócer en alguna medida, porque intervino en algunas gestiones muy exitosas de la Argentina, como fue la resolución 2065 de las Naciones Unidas, ¿no? Pero aquí negoció equivocadamente, ¿no? El británico le planteó de que la cuestión de pesca la dejaran seguir como estaba, sin mayor estridencia, que no se hablase de eso, y efectivamente así ocurrió. Lo cierto que ese recurso pesquero es el que le ha permitido, lo dijo John Barton, tener el recurso más importante en Malvinas. Claro. Prácticamente el 75% de los recursos económicos es la pesca. La pesca es un recurso importantísimo para ellos y para nosotros. Si nosotros tuviésemos ese recurso en poder de la Argentina, sería un elemento de desarrollo de todo el área patagónica, ¿no? Los británicos solamente el área de Malvinas están extrayendo unas 250.000 toneladas año
a través de licencias que otorgan a terceros países. Su principal socio es España, los buques pesqueros españoles, que yo entiendo, y ese va a ser eso estoy trabajando, va a ser mi próximo artículo, la importancia que ha tenido España en la consolidación de la territorial y económica y política del Reino Unido en Malvinas, ¿no? Sí, que se ha portado bien mal con la Argentina, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y en ninguno de los gestos que podría haber mostrado de alguna manera algún apoyo a Argentina siempre estuvo ajeno. Empecemos en el escenario de 1982, ¿no? De la guerra, donde no se definió. Y no se definió porque años después estaba ingresando en la Comunidad Europea en ese momento, en el año 86, entonces no estaba interesado en definirse. Sí. Así que quedó con un ni. Pero no por casualidad luego se firma. La primera parte de los acuerdos de Madrid se firma en Madrid. O sea, no era un actor neutral como para que la Argentina firmara ese acuerdo en Madrid. Claramente. Hubiera sido mejor hacerlo en Roma, por ejemplo. Y claro, cualquier lugar menos en Madrid. Fue como si se hubiese firmado en Londres. Ahora, ¿qué vigencia pueden tener estos tratados que en cualquier momento una de las partes podría denunciarlo a través de sus parlamentos o incitar a la otra parte a una nueva negociación de los mismos? ¿En qué posibilidad tenemos de que eso ocurra cuando al Reino Unido, lógicamente, le va a faltar voluntad? Y en este momento, aparte, está el proceso del Brexit, donde el Reino Unido se está separando de la Comunidad Económica Europea. Claro, sí. Sí, bueno, ese es este tema del Brexit es una nueva demostración de dónde está España. España, especialmente los empresarios pesqueros, pero bueno, no se puede decir que España no está atrás de eso, están más para resolver el tema del Brexit, es decir, a favor de ellos, es decir, seguir pescando en aguas británicas y seguir pescando en Malvinas, más que evitar de que Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida estén como está ahora como territorio de ultramar dentro de la Unión Europea. Cuando se firmó la Constitución de Europa, la nueva Constitución de Europa, y cada uno de los ciudadanos tenían que votar a favor o no del texto, y ahí se incorporaron esos territorios como territorios de ultramar británicos, los españoles votaron a favor. Entonces, ese es el escenario. Ahora, ¿qué voluntad hay de modificar estos acuerdos? Bueno, empecemos por la Argentina, creo que ninguna. Porque estos acuerdos de Madrid, que luego durante el gobierno de Macri de alguna manera, no digo que se perfeccionaron, sino que se ampliaron con el pacto de Forador y Duncan, pudieron haberlo derogado todos los gobiernos que pasaron. Claro. Ninguno lo derogó. Entonces tenemos un acuerdo de Madrid que es un encorsetamiento de todo el Atlántico Sur, entre otras la situación militar, ¿no? En el Atlántico Sur, que casi nadie habla de este tema, pero lo cierto es que los argentinos, para poder navegar en determinadas condiciones en el Atlántico Sur, tenemos que dar aviso al Reino Unido, ¿no? Y ahora todo esto también de manera, digamos, la política internacional empeora con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, del cual ignorábamos que había hecho declaraciones ya en 1982, siendo senador, donde él dice en un momento que primero dice que Estados Unidos debe ser es amigo del gobierno argentino, y lógicamente hace caso omiso de que estábamos frente a una dictadura que había sido feroz. Eso lo omite completamente, sí. Habla de la amistad. Pero en segundo lugar dice que los argentinos deben entender que el papel de Estados Unidos no es neutral, sino que es de socio del Reino Unido, y que, Estados Unidos no puede admitir que por la fuerza se modifique el statu quo.
¿Quiere decir que la política para los próximos 4 años, la situación internacional, no nos va a beneficiar en nada? No, yo creo que no, pero de todas maneras Argentina tiene mucho para hacer, tendría mucho para hacer. Todo depende de la voluntad política. Lo cierto es que ha pasado un año Ujú. este gobierno y se han sancionado 3 leyes. La ley de mayores sanciones a los buques es una ley inservible, porque si no se los captura no se los puede sancionar. Claro. De hace 40 años que la Argentina captura 2 buques por año. Tiene que ver con la voluntad argentina, tiene que ver con otras cuestiones de agarrar o no un buque, Ujú. y tiene que ver con la incapacidad argentina de agarrar un buque, de capturar un buque, porque no tiene flota para hacerlo. Claro. Entonces, ese es el primer tema. Lo cierto es que la Argentina este año, y ya estamos por concluir, no ha agarrado más que 3 buques, o sea, han mantenido el promedio de los últimos 40, 2 buques por año. Sí. Esa es la primera. La segunda ley que se ha dictado es el tema de la plataforma continental, de ratificar lo que la Argentina presentó posiblemente como una política de Estado de las más importantes que ha tenido en los últimos tiempos la Argentina, porque han seguido sin solución de continuidad todos los gobiernos. Presentó en una comisión de límites que funciona dentro de las Naciones Unidas, pero no es de las Naciones Unidas, cumpliendo con un requisito de la Convención de las Naciones Unidas. Puede parecer medio engorroso todo esto. Presentó los límites más allá de las 200 millas argentinas, de cero, de las costas, digamos, de las líneas de base, hasta las 200 millas se llama zona económica exclusiva. Pasando de ahí para adelante, existe lo que se llama la plataforma continental. Entonces, esta convención establecía un plazo para que los países hicieran algún reclamo de soberanía en esos espacios. La Argentina presentó 1.700.000 kilómetros cuadrados. Lo cierto es que esa comisión se expidió solamente recomendando en favor de la Argentina 350.000, Ujú. y quedaron 1.400.000 kilómetros en disputa con el Reino Unido. Entonces, esa ley, la verdad, digamos, muestra un territorio reclamado por la Argentina, pero no propio, está en disputa, digamos. Es propio para mí y para los argentinos, pero está en disputa. Claro. Lo mismo que la Antártida, es exactamente la misma situación. Tal vez la Antártida todavía tiene mayores pergaminos en la Argentina, ¿no? Ujú. Y la tercera ley, la creación de una comisión asesora de Malvinas, notoriamente presidida por el presidente de la Nación. Me suena raro que una comisión asesora la presida un presidente, ¿no? Claro. ¿Asesora a quién el presidente? Claro, exactamente. Pero bueno, es un tema formal ese, pero bueno, en lo que va del año ya han tenido una reunión, ¿no?, constitutiva, y además de eso, la verdad, digamos, no voy a hablar de todos los integrantes que se han seleccionado, pero sí voy a hablar de uno de ellos, la doctora Susana Ruiz Cerruti. Ujú. Ella fue una de las autoras del Acuerdo de Madrid. Ah, mira. Entonces, si empezamos por ahí, No, después podremos hablar de algunos otros miembros, pero para radio alcance y sobra con esto. sí, Susana sí. Ruiz Cerruti fue muchos años asesora, fue canciller en el último periodo de Alfonsín, y fue asesora legal de la Cancillería muchos años, transponiendo varios gobiernos, y fue una de las autoras intelectuales de casi todos los acuerdos negativos que ha firmado la Argentina. Qué, Así que, qué embromados que estamos, ¿eh? Qué claro, embromados que estamos. Yo tengo la impresión de que estamos en una zona de, no sé cómo llamarle, anomia de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el país aparece como un país cansado, fatigado, sin voluntad, sin esperanza, sin expectativa, sin ilusiones, sin energía. Por un momento da la impresión de que estuviéramos sedados. ¿No sentís que algo de esto pasa o es una sensación que tengo yo? Porque veo que no hay respuesta, que no hay energía y que todo es un problema para la Argentina, que no encara nada con el entusiasmo
que estas causas, enormes causas, que deberían conmover los sentimientos más profundos de los argentinos, terminan siendo un poco ajenas al sentir colectivo. ¿Cómo lo ves? Absolutamente así. Digamos, tal vez podría poner algunos ejemplos. Dale. Yo hace rato que vengo hablando de que la Argentina tiene ocupado 1.600.000 y pico de kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Uh-huh. Y digo, porque en general se habla de que el Reino Unido tiene ocupado Malvinas, que Malvinas, Argentina y todo este mensaje, pero lo que no se dice es que Malvinas son 11.400 kilómetros. Claro. Y el territorio que tiene ocupado, mucho más rico que los archipiélagos, el territorio marítimo, es el 52% del territorio marítimo argentino. Y ese 52% es todo el territorio de la Patagonia, de San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa. Y cuando uno dice esto, dentro de un rato nos olvidamos y seguimos hablando de los problemas diarios. Y también otra cosa que demuestra, porque hay temas, podemos tener muchos temas que pueden, este tema se puede postergar, aquel se puede postergar, perfecto. Tenemos 44% de pobreza, ¿no es así? Sí. Tenemos, los últimos índices hablan del 11,1% de indigencia. Uh-huh. Hambre. Hambre, eso es hambre, porque indigencia es la canasta básica alimentaria, es decir, el que no alcanza a adquirir los bienes de la canasta básica alimentaria. Tenemos hambre y tenemos 44% de pobreza. Tenemos lo he dicho infinidad de veces, tenemos 300.000 toneladas de pescado que se tiran todos los años al mar. Con eso se alimentan 3 millones de niños y adolescentes por día todo el año. Los 365 días por año. Bueno, terrible. Si escuchar esto con resignación, con indiferencia, con todo lo que has descrito muy bien vos, es decir, si estos son pruebas elocuentes de que algo le pasa a los argentinos o a los funcionarios que están en cada una de las responsabilidades, porque hay cosas que se podrán, tenemos muy mala relación con Brasil, deberíamos tener una mejor relación con Montevideo, con Uruguay, deberíamos tener una mejor relación con Chile, todas por cuestiones estratégicas, ¿no? Uh-huh. Tal vez eso puede parecer más etéreo, pero que haya 3 millones de niños por día que se pueden alimentar con lo que todos los años se tira a la basura, y bueno, estamos en problemas, ¿eh? Estamos en serios problemas. Si pasa indiferentemente. César, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien. Y siempre atento a tu palabra, que es una palabra, la verdad, que escuchamos con mucha atención y que nos moviliza, ¿no?, en torno a todos estos temas. Ahora te llevo de este tema geopolítico, te llevo a la política más cotidiana de la Argentina. Nosotros seguimos viendo que estamos entrampados en un sistema que no nos permite generar ni siquiera una expectativa, ¿no? Porque venimos así hace ya muchos años. Las alternativas o los esfuerzos por construir un espacio, un tercer espacio, un espacio alternativo a los grandes bloques que han conducido a la Argentina hasta este lugar, han fracasado, y han fracasado más que porque el pueblo no los haya apoyado. Yo creo que por defección de esos propios terceros espacios que no insistieron en la construcción de una alternativa distinta. ¿Vos cómo estás viendo ese tema? Sí, es verdad, porque en verdad que los gobiernos en general han llegado con bastante apoyo popular, ¿no? Uh-huh. En general, todos, o tal vez numéricamente no, pero con cierta voluntad de cambiar, porque había mucha gente que de pronto no era macrista o de Cambiemos, pero tenía vocación de que la cosa cambiara, ¿no? Uh-huh. Por ahí, numéricamente eran parecidos, pero lo que da la sensación de que, digamos, quienes tienen que ocuparse de las pequeñas cosas cotidianas, inclusive, porque
hay cientos de miles de cosas pequeñas que podrían producir un cambio. Es verdad que la Argentina está en una situación, no digo terminal, porque precisamente uno piensa en las capacidades humanas argentinas, de cientos de miles de argentinos capaces que podrían contribuir a un cambio, en nuestros recursos, en fin, pero también es cierto, tenemos una deuda externa superior a los 300.000 millones de dólares, tenemos cuestiones, en fin, que también culturales, ¿no? También culturales, porque yo veo que inclusive en la gente que está especializada en algún tema en particular, le cuesta entender de que con mayor o menor posibilidad tenemos que salir de esta independencia en todos los frentes, de esta dependencia en todos los frentes. Exacto, sí, sí. Ayer hablaba leía un artículo sobre la cuestión de que la Argentina, la certificación de sus productos para exportarlas con calidad, estandarización, maravilloso el mensaje que compran todos los empresarios argentinos. Ahora, ¿no se dan cuenta que a partir de ahí tienen una dependencia total? O sea, la certificación, si la Argentina no tiene capacidad certificadora de lo que exporta, está en un serio problema. Pues desde los pequeños problemas a los grandes, y yo creo que no faltan en la Argentina gente con capacidad suficiente para producir un cambio. Pero los intereses evidentemente son muy superiores, o quienes acceden a la función pública no se hacen asesorar en forma conveniente o responden a otros intereses. Bueno, es el caso concreto y lo reitero, en una comisión que se supone que va a ser asesorar al presidente de la Nación sobre las cuestiones estratégicas de Malvinas, no puede estar Susana Ruiz Cerruti. Claro. Es una mujer, supuestamente es una mujer brillante, ¿eh? No dudo de su idoneidad. El problema es para quién y cómo trabaja. Entonces, cuando elegimos esos asesores, estamos definiendo política. Te quiero hacer una pregunta sobre el Ara San Juan, sí. Porque ha aparecido una nota donde dice que investigan si el gobierno de Macri ocultó un informe de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para hallar al submarino. La causa judicial revela que la Marina de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano una terminal sistema Centrix de cifrado de comunicaciones. Se intenta acreditar la razón por la cual la Argentina no autorizó la ayuda del Reino Unido para buscar los restos del submarino cuya posición ya habría estado establecida a 20 días de su desaparición. ¿No te parece un poco turbio todo esto también? Bueno, siempre sí, desde ya que sí, pero por ahí la información que uno dispone es totalmente insuficiente al respecto, ¿no? Lo que sí puedo decir categóricamente que ese submarino no estaba cuidando si se pescaba o no, como se dijo. Técnicamente es absolutamente inconveniente la presencia de un submarino para verificar si se pesca o no. Claro, ¿y qué tenía maniobras militares? ¿Qué es lo que estaba haciendo el submarino? Yo creo que, yo no tengo ninguna información cierta como para dar una opinión documentada. Lo que sí me llama la atención es que, digamos, el objetivo de cualquier militar se supone, salvo en este país que hemos sufrido otro tipo de manejo, pero se supone que es preservar la soberanía nacional. Se supone que precisamente un país que está absolutamente cercenada en su soberanía a raíz de los acuerdos de Madrid y otras razones, pero a través de los acuerdos de Madrid, y la ocupación prepotente del Reino Unido en Malvinas y la realización de maniobras conjuntas inglesas en Malvinas, me hacen suponer que una persona que está formada en el cuidado de la soberanía nacional, lo menos que puede hacer, ya que no puede acceder a ese territorio, es controlarlo, verificarlo, investigarlo.
para tener algún tipo de información. Me da la sensación de que además es bastante más noble y más digno ese submarino hubiese tenido algún problema, no mecánico, sino algún problema derivado de ese control que hizo. Me da la sensación de que ese es el objetivo. Y es bastante rara también la posición del submarino, en la ubicación donde se encuentra el submarino. La verdad que yo pienso que mi impresión, sin poner, por cierto, tengo que aclararlo, sin tener ningún documento cierto sobre lo que digo, es que estaban ejerciendo un control soberano. Esa es la función. Claro. Y por esa función posiblemente hayan tenido algún problema, pero no puedo... O sea que también dentro de las hipótesis que la Argentina prácticamente ha descartado, porque siempre se ha hablado de una falla mecánica, en fin, también podríamos suponer que ha sido atacado el submarino. Y por eso... Como una suposición, sí, yo sé que estás diciendo eso, lo digo para nuestros oyentes, para que quede grabado nada más, pero que es una posibilidad, tampoco lo estamos afirmando. No, es una hipótesis, pero es una hipótesis que hay que manejarla, porque es una hipótesis bastante más, además, más digna para los tripulantes, para quienes llevaron adelante esa presencia del submarino en ese lugar, y no que la Argentina tuviese solamente, o mejor dicho, tuviese un problema de orden de mantenimiento del submarino. Sí. Yo me quedo con la posición de que ese submarino estaba cumpliendo un rol militar, y ese era bastante razonable, porque ya que no podía entrar en ese territorio de exclusión inglesa, lo lógico es ejerciese algún tipo de control, aunque sea mínimo, de lo que estaba ocurriendo en ese territorio. Es una función casi diría obligatoria. Entonces me quedo con eso, solo que tengo que aclarar que no tengo documentos sobre eso. Bien. César, te voy a hacer la última. Sí. Sé que se está organizando un homenaje a Fernando Pino Solanas. Sí. ¿Vas a estar presente en ese homenaje? Sí, ¿Vas a hablar? Sí, me han invitado, a decir unas palabras que voy a tratar de decir porque me resulta muy doloroso. Bien. ¿Cuándo es? El próximo lunes, si no me equivoco. ¿Y es por Zoom? ¿Se va a poder participar? Por Zoom, sí, entiendo que sí, claro. Todos aquellos que han tenido que ver con la vida, y ustedes son uno de ellos, ¿no? Sí, han tenido con una vida muy cerca de Pino. Así sí, claro. Así es. Qué barbaridad, no sé exactamente la fecha, creo que es el 14. Bueno, en todo caso todavía tenemos tiempo para confirmarlo. Para van confirmarlo. a confirmar exactamente la fecha, creo que es el 14, y bueno, está abierto justamente a todas aquellas personas que quieran decir unas palabras en homenaje a Pino, que yo es muy difícil hablar de Pino, y más después de algunas publicaciones que han salido donde lo describen su temperamento. Solo puedo decir que me encontré un día con Pino en un restaurante, los dos solos, hablando del futuro, y entonces en ese medio de la conversación yo le dije: Pino, ¿qué hablamos nosotros de futuro? Vos tenés 84, vos sos un octogenario, así le dije, vos sos un octogenario y yo soy un septuagenario. ¿No te parece que es hora que la gente que tiene 30, 40 años empiece a hablar en la Argentina? Y ese era el temperamento de él. Tenía un montón de años y seguía dando la pelea. Sí, hablando de futuro. Sí. Hablando de futuro. Y hablando de futuro, y hablando una cosa maravillosa. Así es. Y bueno, y nos falta en futuro a los argentinos. Aquí en este programa hemos dicho que para el año 2070 seremos 100 millones de habitantes de este país. Y que eso significará que la Argentina podrá modificar algún conjunto de relaciones de fuerza e incluso su inserción en el mundo dentro de apenas 50 años. Pero lógicamente que si llegáramos dentro de 50 años con estas tasas de pobreza, de indigencia, de marginalidad, de crisis educativa, científica, tecnológica, sin desarrollo industrial, sin infraestructura, sin puertos, aeropuertos, sin marina mercante, bueno, evidentemente
lo que estamos construyendo es un drama. Si en cambio encaramos bien las cosas, estamos construyendo la posibilidad de que 100 millones de habitantes vivan bien y felices en un país que nos brinda todo, ¿no? Cuando hablando de estos temas, ¿no?, de los recursos naturales, etcétera, la verdad, voy a decir algo duro, ¿no? Uh-huh. Y hasta puede resultar grotesco, pero esta cuestión creciente de la pobreza parece una selección natural, cuando los gobiernos deberían intervenir para modificar esta cuestión. Porque como bien decís, sí, vamos a hacer 100 millones. Habrá que ver si esta situación crece, si sigue creciendo, ¿qué argentinos vamos a hacer? Sí, y otro tema que desde aquí alertamos, porque es un tema que nos preocupa, y es la integridad de la Argentina, y tiene que ver con todas estas cuestiones que vos estás planteando, ¿no? O sea, acá pensamos que la Argentina va a ser eterna mientras los argentinos tengan un proyecto. Pero en un mundo, digamos, donde las disputas son feroces, un país, la octava geografía del mundo, riquísima en recursos de todo tipo, sin un proyecto, bueno, está ahí a la deriva para que... Bueno, ya está pasando. Cuando digo que el 52% del territorio marítimo está ocupado, está ocupado. ¿Y sí? Y cuando digo, no he dicho que además de eso hay otras embarcaciones chinas, etcétera, que además se llevan 700 y pico de toneladas anuales de pescado, está ocupado. Uh-huh. Y bueno, podemos seguir hablando todo el día. Pues no podemos seguir porque el tiempo se nos ha ido, César. De hecho, te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre, esclarecedora, nos aporta mucho y creo que también es muy bien recibida por los oyentes, porque son temas que en general no son tratados y el argentino quiere este país y por tanto estos temas son de su interés. Así que te agradecemos muchísimo. Yo soy el agradecido a ustedes, a vos, Mario, y a Daniel, por la posibilidad que me dan de hablar de estos temas. Muy agradecido, como siempre. Bueno, hasta pronto. Adiós, un abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con el doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y pesca.